Hola, ¿qué tal? Estamos en el aula de Colón y hoy vamos a hablar acerca de un tema que se llama operaciones combinadas. Esto nos lo pidió uno de nuestros queridos estudiantes y vamos a hablar acerca de este tema en esta ocasión. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer entonces al hablar de operaciones combinadas es recordar estas reglitas que tenemos aquí que se llama jerarquía de operaciones. Es decir, la jerarquía de operaciones nos va a indicar a nosotros qué es lo que tenemos que realizar o qué es lo que tenemos que operar primero. Acuérdense que operar significa desarrollar una operación aritmética, vaya la redundancia de la palabra. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de jerarquía de operaciones es recordar que en una expresión vamos a realizar o a resolver primero las potencias y las raíces. ¿Okay? Siempre vamos a resolver primero potencias y raíces. En segundo lugar, vamos a resolver los productos y los cocientes. Los productos y los cocientes. ¿Qué son esos? Bueno, vamos a hablar acerca de los productos. Los productos también se conocen como las multiplicaciones. ¿Ok? Las multiplicaciones. Los cocientes son las divisiones. Muy bien. Después o posterior a esto, vamos a resolver las sumas y vamos a resolver las restas. Y finalmente, vamos a obtener un resultado. ¿Ok? Bueno, aclarar también que las potencias, en este caso, las potencias tienen que ver con los exponentes a los que están elevados los valores. Por ejemplo, si yo tengo un 3 elevado a una potencia 2, por ejemplo, entonces en este caso vamos a entender que este número al estar elevado a esta potencia 2 significa simplemente que vamos a multiplicar este mismo número por sí mismo dos veces, ¿ok? Entonces el 3 elevado a la potencia 2 es como si tuviéramos un 3 multiplicado por otro 3, es decir, tendríamos 9. Si la potencia cambia, entonces el número de veces que voy a multiplicar el valor cambia también. Por ejemplo, si yo tengo un 5, vamos a decir, tengo una base que es un 5, elevado a una potencia 4, significa que voy a multiplicar el 5 por sí mismo 4 veces. Entonces aquí sería 5 por 5 por 5 por 5. ¿Ok? Es decir, 4 veces multiplicado. Eso es tener el 5 elevado a la potencia 4. Y esto nos daría 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, ¿cuánto? 125 por 5 nos daría 600, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, a ver, vamos a ponerlo aquí. 125 por 5 sería 5 por 5, 25. No. 5 por 5, 25. 5 y llevo 2. 5 por 10 y 2, 12. 2, llevo 1. Y 5 por 5, 5 por 1, perdón, 5 y 1 que llevo 6. 600, aquí fallé por 25. Entonces sería 625, ¿ok? Simplemente la multiplicación entonces del número elevado a la potencia sería el número de veces por lo que voy a multiplicar este número. Y las raíces, bueno, te invito a que vayas a unos videos anteriores en donde hablamos acerca de las raíces o radicales. Entonces, en las raíces, cuando hablamos de raíces, hablamos simplemente de los radicales, como por ejemplo este radical en el que tenemos, vamos a suponer que tengo un 9 aquí adentro, encerrado en este radical, y aquí afuera pues voy a tener un orden de radical. En este caso, el orden más pequeñito o mínimo es un 2 y por lo tanto no se coloca en la raíz. Esto por eso le llamamos raíz cuadrada. Y en las raíces simplemente se trata de encontrar un número que multiplicado por sí mismo, el número de veces que me indica el orden del radical, me dé el número que está dentro. En este caso tengo que buscar un número, en este ejemplo, un número que multiplicado por sí mismo dos veces, porque este es el orden del radical, me den 9. Eso es un 3, porque 3 por 3 sería 9, ¿verdad? Este número es el que está aquí adentro y este número que está aquí es el resultado de obtener ese número al multiplicarlo por sí mismo dos veces.
Bien, si yo tuviera, por ejemplo, un radical donde tengo, por ejemplo, el número 27 y aquí el orden del radical fuera 3, tendré que buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 27 y esto nuevamente es un 3, ¿verdad? Porque 3 por 3 sería 9 y luego 9 por 3 sería 27, ¿verdad? Esto nos daría 27, que es el número que está dentro del radical. Así es como funcionan los radicales o las raíces, ¿ok? Bueno, esto solamente era para recordar un tema. Si ustedes tienen dudas al respecto, pueden ir y visitar el canal donde están otros videos acerca o relacionados con las raíces. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo otra vez al tema de las operaciones combinadas. Nosotros para resolver una operación combinada simplemente tengo que recordar que primero tengo que resolver las potencias y las raíces, después los productos, que son las multiplicaciones, y luego enseguida las divisiones. Finalmente, sumas y restas y obtenemos un resultado. ¿Ok? Ahora, en las operaciones combinadas también tenemos que considerar otro detalle. Voy a borrar aquí. ¿Ok? Vamos a considerar otro detalle muy importante. ¿Ok? Ese detalle tiene que ver con algo que nosotros llamamos paréntesis. O también en algunos casos se utilizan algo que se llaman corchetes. Los paréntesis son estos símbolos de aquí y los corchetes simplemente son cuadraditos, así. ¿Ok? En las operaciones combinadas nosotros tenemos que considerar que todo lo que esté encerrado, ya sea en paréntesis o en corchetes, tiene que resolverse antes que todo lo que está afuera. Es decir, por así decirlo, una regla que tiene que ver con las operaciones combinadas, tiene que ver con el hecho de que primero resolvemos de adentro hacia afuera. Si yo tengo una operación aquí adentro y tengo operaciones afuera del corchete o del paréntesis, entonces tengo que resolver forzosamente lo que está dentro del paréntesis siguiendo este orden y posteriormente resolver lo que está por la parte de afuera siguiendo este mismo orden. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a poner un ejemplo para poder identificar lo que estamos mencionando. Vamos a hablar primero de una situación en la que tenemos lo siguiente. Vamos a resolver la siguiente operación. 3 por 5 entre 3, ¿ok? 3 por 5 entre 3 más 2 menos 1. Muy bien. Esta sería, en este caso, una operación combinada, ¿verdad? Tenemos una multiplicación, una división, una suma y una resta. Entonces, no tenemos que preocuparnos por el hecho de saber qué es lo que tenemos que realizar primero. La pregunta sería, ¿qué hago primero? ¿Multiplico o divido? ¿Multiplico el 3 por 5 o divido el 5 entre 3? Porque, profe, tú me estás diciendo que yo resuelva los productos. Bueno, en este caso no tenemos potencias y raíces, ¿verdad? Simplemente tenemos unas operaciones aritméticas aquí que no involucran a los exponentes. Pero nuestro segundo punto dice que hay que resolver productos y cocientes. Tengo un producto y tengo un cociente. ¿Cuál va primero? En realidad no hay distinción, ¿ok? Puedo comenzar con el que me parezca más cómodo. Sin embargo, yo sugiero que primero hagamos la multiplicación. Ahorita voy a explicar por qué. Muy bien, vamos a comenzar entonces para resolver esto. Voy a realizar primero la multiplicación que está aquí, siguiendo este orden de aquí, productos primero, o multiplicaciones. Entonces multiplico 3 por 5, me quedaría 15 y posteriormente voy a hacer la división entre 3, ¿ok? Pongo el 2 y pongo el 1. Todavía no realizo ninguna operación con esto porque estoy apenas aquí en la multiplicación. Ahora me voy a pasar a los cocientes o a las divisiones. Entonces, en este caso voy a dividir 15 entre 3. 15 entre 3 yo sé que es 5. Entonces ya realicé la multiplicación, luego la división. Me quedó este 5. Voy a poner el más 2 y el menos 1. ¿Ok? Posteriormente dice que realice las sumas y las restas. Igual aquí, esto es en el orden en que yo quiera, pero voy a comenzar con las sumas simplemente porque trabajar con signo positivo, con valores positivos, es mucho más
no sé, es mucho más natural para el cerebro, ¿ok? Pero puedes realizarlo tú también con restas o con signos negativos si te sientes cómodo, más cómodo al realizarlo así, ¿ok? Yo voy a comenzar con los signos positivos. Entonces aquí tendría 5 más 2. En este caso me quedaría un 7 y finalmente le voy a restar 1 a esto. ¿Ok? Entonces aquí al restar me quedaría 7 menos 1 y esto daría un resultado de 6. ¿Ok? Esta sería la solución a este ejercicio entonces de operaciones combinadas. Ahora, voy a explicar por qué razón prefiero yo realizar primero las multiplicaciones. ¿Ok? Si yo tomo primero la división en este caso, aquí, si hago primero la división, en teoría tendría que resultar lo mismo, ¿ok? Obtener el mismo resultado. Sin embargo, aquí tenemos un detalle que hay que considerar. Voy a dividir 5 entre 3 primero, ¿ok? Me quedaría entonces, voy a poner la casita aquí. El 5 va dentro de la casita y el 3 va afuera, ¿verdad? Vamos a poner aquí la división y vamos a realizar esta operación. Entonces, me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 5? En este caso cabe una vez. Y entonces multiplico 1 por 3 y lo resto al 5 que tengo aquí. Me quedaría un 2. Y me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 2? Como no cabe porque es mayor el 3, entonces coloco un punto decimal aquí arriba y esto me va a habilitar a mí para agregar un 0 en la parte de abajo, convirtiendo a este 2 en un 20. ¿Ok? Y continúo mi división preguntándome nuevamente lo mismo. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 20? En este caso, el 3 en el 20 cabe 6 veces. 6 por 3 sería 18. Lo voy a restar del 20 y me quedaría nuevamente un 2. ¿Ok? Si quiero continuar la división, simplemente agrego otro 0 acá abajo y vuelvo a tener un 20. Vuelvo a dividir. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 20? Cabe otra vez 6. Y entonces tendría aquí 6 por 3, 18. Y nuevamente vuelvo a tener un 2 de residuo aquí en la división. Como si yo continúo esto hasta el infinito, siempre me va a ir quedando un 2, 2, 2, 2, 2, un residuo que no es 0. Entonces, por lo tanto, voy a tener como resultado 1.66. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esto de aquí. Si necesitas observarlo por más tiempo, pues regresa el video. Voy a borrar esto de aquí y vamos entonces ahora a realizarlo en esta manera o en este sentido. Primero dividiendo el 5 entre el 3, ya vimos que es 1.66. Esto es un 1.66 periódico. Esta línea significa que siempre vamos a obtener aquí 6, 6, 6, 6, 6 indefinidamente. ¿Ok? Y voy a poner este 3 aquí que multiplica este 1.66. Posteriormente voy a poner esto acá, que no estoy trabajando todavía con esto, así que lo voy a poner aquí el 2 y el menos 1. Ahora, muy bien, ahora sigue el turno de la multiplicación. Sería 3 por 1.66. ¿Cuánto nos da 3 por 1.66? Vamos a multiplicar aquí. Voy a usar este espacio, me quedaría 1.66 por 3. Esto me daría 3 por 6, 18, pongo el 8, llevo una, ¿verdad? La voy a poner acá arriba para que no se me olvide. 3 por 6, 18 y una que llevo, 19, pongo el 9 aquí y llevo una, lo voy a poner acá arriba para que no se me olvide y luego 3 por 1, 3 más 1 sería 4. 4.98. Yo sé que aquí está el punto decimal y hay dos decimales a la derecha del punto decimal, por lo tanto aquí el punto decimal que se encuentra aquí lo voy a recorrer también 2 decimales ahora a la izquierda o al sentido contrario. Entonces me quedaría como respuesta 4.98. Entonces aquí en esta multiplicación me quedaría 4.98 más 2 menos 1. ¿Ok? ¿Ya viste cuál es el detalle? Como no podemos hacer una división exacta, entonces tenemos un número aproximado en la división. Y al aproximar ese número perdemos décimas. Son pequeñitas, son poquitas. Si yo hubiera agregado otro 6 acá, esta diferencia entre un 5 y un 4.98 sería más pequeñita.
Entonces aquí estoy perdiendo décimas debido a esto, ¿ok? Ahora, si yo realizo lo siguiente, sería sumar un 2, sería 4.98 más 2, sería 6.98 menos 1. Y a esto me quedaría 5.98 al final. Este sería el resultado contra 6 que obtuve cuando cuando multipliqué primero. ¿Ok? Entonces, 6 contra 5.98, hay una pérdida de 0.02 aquí. Acá no tengo ninguna pérdida. Por lo tanto, esa sería la razón para tener un resultado, digamos, más exacto. Prefiero entonces primero multiplicar antes que dividir. ¿Ok? Muy bien. ¿Puedo obtener un valor más exacto? Sí. Si yo sigo agregando 6 aquí, un 6 más, voy a obtener un valor más cercano al valor exacto. Pero para evitarnos ese conflicto, entonces primero realizamos la multiplicación. Al menos esa es mi recomendación para que lo hagamos de esa manera. Bueno, muy bien. Espero que este ejemplo haya quedado claro. Y bueno, ahora vamos a realizar otro ejemplo en el que tengamos nosotros potencias. Vamos a tener potencias y vamos a tener exponentes, ¿ok? Entonces vamos a hacer el uso de paréntesis o corchetes. Estos paréntesis y corchetes nos sirven para agrupar las operaciones que yo voy a realizar. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo aquí un 5 más raíz cuadrada de 20. Vamos a poner aquí raíz cuadrada de 9, ¿ok? Esto lo voy a elevar a la 3. Vamos a elevarlo a la tercera potencia. Luego lo vamos a multiplicar por 5 y le vamos a restar 2. ¿Ok? Muy bien, vamos a realizar este ejercicio. Dijimos anteriormente que cuando yo tengo paréntesis o corchetes, lo primero que yo tengo que hacer entonces es resolver lo que está dentro del paréntesis o del corchete y después las operaciones que están afuera. Es decir, fíjense bien aquí entonces. Yo primero resuelvo las potencias y las raíces, en este caso tengo una potencia, pero también tengo que revisar lo que está dentro del paréntesis primero, ¿ok? Siguiendo la misma jerarquía o el mismo orden en el que tengo que realizar las operaciones. Entonces, primero reviso lo que está aquí adentro. Perdón. Tengo entonces aquí, voy a poner el paréntesis, voy a poner este 5 aquí, todavía no le voy a hacer nada, y voy a resolver esta raíz que se encuentra aquí. Como dijimos, el radical me indica que tengo que encontrar un número que multiplicado el número de veces que me indica el orden del radical, me dé el valor que está aquí adentro del radical. En este caso es un 9 y el orden es un 2. No lo ponemos porque es el orden mínimo del radical. Entonces es un 2. Busco un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 9. Si yo multiplico 3 por 3, esto me daría 9. Por lo tanto, entonces, la raíz cuadrada de 9 sería 3. Estoy resolviendo primero lo que está dentro del paréntesis, ¿ok? Entonces, aquí tendría un 3. Esto sigue elevado a la tercera potencia, luego lo tengo que multiplicar por 5 y le tengo que restar 2. Voy a borrar esto de aquí para que no se confunda con la operación. Bien. Ahora, nuevamente, primero tengo que realizar lo que está dentro del paréntesis antes de elevarlo a la potencia que está fuera del paréntesis. Entonces aquí voy a resolver 5 más 3, me quedaría dentro un 8 elevado a la 3. Posteriormente tengo que multiplicar por un 5 y restar con un 2. Ahora digo, muy bien, este exponente o esta potencia que está aquí me indica a mí ¿cuántas veces tengo que multiplicar este número por sí mismo? En este caso es un 3, lo tengo que multiplicar por sí mismo 3 veces. Es decir, vamos a poner entonces aquí un 8 multiplicado por un 8 multiplicado por un 8. Esto nos daría 8 por 8, nos daría 64 por 8
Vamos a ponerlo aquí por 8. Nos daría 8 por 4, 32. Pongo un 2, llevo un 3. 8 por 6, 48. Más 3, 51. Nos daría 512. Por lo tanto, entonces, aquí esto, al resolver la potencia, me quedaría un valor de 512. Esto lo voy a multiplicar por 5 y le voy a restar finalmente un 2. Entonces, realizo la multiplicación de 512 por 5. Me quedaría 512. Bueno, ya vamos a utilizar este 512 que está aquí para no reescribirlo otra vez, por 5. Y multiplico 5 por 2, 10. 0 y llevo 1. Lo voy a poner acá para que no se me olvide. 5 por 1 es 5 y una que llevo 6 y 5 por 5, 25. Por lo tanto, el resultado sería de multiplicar 512 por 5. Voy a escribirlo aquí. Sería 2560 menos 2. Termino realizando la resta. ¿Ok? Aquí hay una manchita roja. Termino realizando la resta. 2560 menos 2 me quedaría 2558. Y este sería el resultado de esta operación. Muy bien. Voy a poner otro ejemplo. Voy a borrar este de aquí. Espero que haya quedado claro, que me haya dado a entender. Voy a quitar esto de aquí. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que está aquí. Pero ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a poner aquí un corchete. Vamos a poner aquí. Si abrimos un corchete aquí, lo vamos a cerrar aquí. Y luego vamos a dividir entre 5. ¿Ok? Vamos a hacer esta división. Y vamos a poner un paréntesis aquí y vamos a poner un 3 elevado al cuadrado. Muy bien, vamos a realizar esta operación entonces. Nuevamente, aquí esto ya sabemos que vamos a resolver. Fíjense bien, aunque todo está dentro del corchete, primero tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis. ¿Ok? Esa es la regla. Primero vamos a resolver de adentro hacia afuera. Por lo tanto, aquí resolvemos primero esto. Pongo el corchete aquí, pongo el paréntesis aquí, pongo un 5. Aquí ya sabemos que la raíz de 9 es 3. Esto está elevado a la tercera potencia. Luego está multiplicado por 5 y le restamos un 2. Y esto está dentro de un corchete. Luego ponemos una división aquí de un 5. Y noten aquí lo que está pasando aquí. Este 3 está encerrado en un paréntesis y está elevado a una potencia al cuadrado. Por lo tanto, este número de aquí se va a multiplicar por sí mismo 2 veces. Entonces tendríamos 3 al cuadrado, sería 3 por 3. Es decir, 2 veces. ¿Ok? Y esto ya sabemos que sería un 9. Por lo tanto, entonces, nos quedaría el símbolo de división, el número 5, y dentro del paréntesis voy a poner un 9. ¿Ok? Ojo, una cosa más, un detalle más. Este 5 y este 9 que está encerrado aquí, el paréntesis me indica a mí que es una multiplicación del 5 por el 9. Puedo expresarlo así, puedo escribirlo también así, 5 por 9, así. Puedo escribirlo también así, 5 por 9, ¿ok? Puedo escribirlo también así, 5 asterisco, algunos usan un asterisco por 9, ¿ok? Todo esto es lo mismo, o también esto que está aquí me indica multiplicación o producto, ¿ok? Muy bien, entonces aquí vamos a borrar esto nuevamente y vamos a continuar con nuestra operación aritmética aquí. Tengo que resolver lo que está dentro del del corchete y luego primero tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis, luego lo que está dentro del corchete y finalmente resolver lo que está acá afuera. Entonces, aquí tenemos 5 más 3, 8. Voy a poner el corchete, voy a poner el 8 elevado a la 3. Luego lo tengo que multiplicar por 5, restarle un 2, cierro el corchete, voy a poner el símbolo de división y esto ya lo puedo realizar. Esta operación sería 5 por 9, 45. Muy bien, continuamos aquí. En la jerarquía de operaciones me dice que al final sumo y resto.
Pero aquí la última operación que yo voy a realizar es una división, porque tengo que resolver primero lo que está dentro del corchete y finalmente hacer la división. Entonces aquí vamos a realizar esta operación que está aquí. Nuevamente, este 8 está elevado a la tercera potencia. Eso significa que vamos a tomar el 8 que está aquí y el 8 a la tercera potencia, lo vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces. 8 por 8 por 8. Entonces tendríamos 8 por 8, 64. Por 8 tendríamos, ponemos 8 por 4, 32, un 2, llevo 3, 6 por 8, 48, 3, 51. Esto es un 512. Entonces aquí pongo el corchete, perdón. Pongo el 512 aquí. Desaparezco el paréntesis porque ya le ve la potencia. Multiplico por 5 y resto 2 y esto está dentro del corchete. Luego divido entre 45. Muy bien. Entonces vamos a multiplicar este 512 por 5. Vamos a aprovechar aquí. Voy a poner por 5 aquí y esto me quedaría 5 por 2, 10, 0 llevo 1. Lo voy a poner acá para que no se me olvide. 5 por 1, 5 y una que llevo 6. 5 por 5, 25. Pongo el 25 aquí. Me queda 2560 aquí. 2560 menos 2. Esto está dentro del corchete. Luego divido entre 45. ¿Ok? Bien, voy a borrar acá porque el pizarrón no está muy grande, que digamos. Entonces voy a borrar esto de aquí para terminar mi operación. 2560 menos 2 me quedaría 2558. Desaparezco los corchetes porque ya realicé la resta que está dentro de los corchetes. Y me queda solamente el símbolo de división entre 45. Entonces realizo esta división. 2558 dividido entre 45. ¿Ok? Y vamos a hacer esta división. No tengo espacio para realizarlo aquí. Por lo tanto, ya vimos cómo se hace esta división, cómo se opera la división. Voy a hacerlo en la calculadora para ahorrar tiempo y espacio. Vamos a hacerlo aquí para poner finalmente el resultado. ¿Ok? Tendríamos, entonces, vamos a colocar aquí. Una disculpa porque no tengo pila en la calculadora científica, pero lo vamos a hacer aquí rapidito. Sería 2558. Aquí lo estoy poniendo, dividido, símbolo de división, entre 45. Esto me arroja un resultado de 56.84. ¿Ok? Vamos a colocar entonces aquí, este es 56.84. Lo que resulta de aquí entonces es eso, 56.84. Este sería el resultado de esta combinación o estas pues, operaciones combinadas. ¿Ok? Muy bien. Espero que haya sido de mucha ayuda este video. Si tienen algún comentario pueden hacerlo en la cajita